Revelado, el sorprendente viaje de un joven que transformó su vida tras descubrir artes marciales. Alejandro, un chico de 17 años que vive en un humilde barrio de Guanajuato, siempre ha sentido que no encajaba. A pesar de ser un estudiante brillante, su vida se desmorona cuando su familia enfrenta una crisis económica. La ilusión de una carrera universitaria se convierte en un espejismo, y se ve obligado a trabajar en la tienda de su querido tío Pancho. Su mamita, con amor incondicional, le recuerda la importancia del trabajo duro, mientras su abuelo le narra historias de guerreros que lucharon por su honra. La cacofonía del barrio es su rutina diaria, risas, el aroma del mole de la señora Rosita, esos momentos sencillos que le hacen sentir un poco menos atrapado. Sin embargo, la sensación de estancamiento lo consumía. Los sueños eran un susurro cada vez más lejano. Todo cambia un día en la escuela, cuando se desata una pelea. La adrenalina lo embriaga y, en un acto instintivo, se defiende con una inesperada fuerza. Un giro de destino aparece, el sensei Mateo, un ex campeón de artes marciales, ve en él un potencial oculto y lo invita a unirse a su dojo. Las semanas pasan y, mientras Alejandro se sumerge en un riguroso entrenamiento, algo empieza a cambiar en su interior. Su mente y espíritu renacen. Pero la presión de la tienda nunca se desvanece. Su mamá y su abuelo a menudo hablan de la familia y del sacrificio, y la lealtad hacia ellos pesa en su corazón. Se siente dividido entre su deseo por luchar y la necesidad de ser el sostén que su familia necesita. La voz de su abuelo retumba, la verdadera victoria no se encuentra solo en el ring. Con la llegada de un prestigioso torneo de artes marciales, Alejandro se enfrenta a un dilema desgarrador. ¿Debería seguir un camino que podría llevarlo al reconocimiento, o era más importante quedarse al lado de su familia en ese momento crítico? La revelación de un antiguo secreto familiar, que vincula a su linaje con guerreros de renombre, desata una llama ardiente en su interior. La presión se intensifica. Se siente perdido entre el deseo de brillar y el deber hacia su hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión es palpable. Alejandro siente como si estuviera entre las cuerdas. Justo antes de la competencia, una discusión familiar estalla, su madre le lanza palabras que calan hondo, su abuelo lo mira con decepción. La angustia lo envuelve, cada rincón de su mente grita por respuestas y la presión lo aplasta con un peso insoportable. ¿Podrá encontrar el valor para enfrentarse a sus propios demonios? Con la fecha del torneo aproximándose como un tren descontrolado, Alejandro se sienta en la oscuridad de su habitación. La revelación que lo sacude lo hace cuestionar no solo su camino, sino el legado que está dispuesto a honrar. Su alma está en juego, y el desenlace aún pende en un hilo tan delgado como el aire que respira. Alejandro se despertó esa mañana con la mente en un torbellino. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el desorden de su habitación. Aquel caos reflejaba su estado emocional. La noche anterior había sido particularmente intensa, con la discusión familiar rebotando en su cabeza como un eco incesante. Cada grito, cada recriminación, había dejado una marca en su espíritu. Se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena, y las dudas lo asediaban con la misma fuerza que sus temores. La tienda de su tío Pancho representaba el peso de una responsabilidad que no podía ignorar. Sin embargo, el dojo, el lugar donde había encontrado su voz y su propósito, se volvía cada vez más irresistiblemente atractivo. En cada una de sus sesiones de entrenamiento, había sentido una conexión profunda con sus compañeros, y especialmente con el sensei Mateo, quien suerte sí le había enseñado a canalizar su frustración en poder controlado. Sin embargo, hoy la fuerza del combate no parecía suficiente para vencer los estigmas familiares.
Mientras se preparaba para el día, su mirada se detuvo en el espejo, un espejo que no solo reflejaba su imagen, sino también sus ansias de superación. ¿Eres un luchador de verdad?, se preguntó. En el fondo sabía que la respuesta no era solo sobre la victoria en el ring, sino sobre cómo enfrentaría este momento crucial en su vida. Tomó una decisión y salió de su habitación decidido. Durante el almuerzo en la tienda, mientras servía a los clientes y organizaba los estantes, sus pensamientos no podían escapar de los entrenamientos. La posibilidad del torneo se sentía inminente y un dilema moral le mantenía alerta. En cada pausa, recordaba las palabras de su abuelo sobre el honor y el deber, y el peso de dichas palabras lo arrastraba hacia un abismo de culpa. Sentía la mirada de su madre, dolorida y esperanzada a la vez, como un recordatorio constante de la fragilidad de la situación familiar. Debía elegir entre lo que su corazón ardiente deseaba y el deber que su familia esperaba. Después de la jornada en la tienda, decidió ir al dojo, donde el aroma de la madera pulida y el sudor fresco creaban un espacio que lo acogía. Cada golpe de su puño en el saco, cada movimiento fluido en las rutinas, parecía borrar parte de la carga que llevaba encima. Al terminar, el sensei Mateo se acercó, notando la turbulencia en los ojos de Alejandro. A veces, la batalla más difícil es la que libramos dentro de nosotros mismos, le dijo, como si hubiera descifrado sus pensamientos más íntimos. Ese comentario resonó en su mente. Había algo liberador en aceptar sus luchas internas. Alejandro comprendió que la pelea por su futuro no solo se definiría en la competencia, sino también en las decisiones que tomaría en ese preciso momento. Las raíces de su familia, su historia, y su propio deseo de volar libre eran parte de un mismo tejido. Consciente de que cada día era una oportunidad para forjar su destino, Alejandro decidió que debía hablar con su madre y su abuelo. Era hora de abrir el diálogo sobre sus sueños y compartir la incansable lucha que llevaba dentro. Pero, ¿podría su voz resonar en medio del clamor de las expectativas familiares? Movido por un impulso de valentía, se dirigió hacia la tienda, consciente de que el desafío más grande no sería el torneo, sino la confrontación con su propia realidad. El sudor en su frente se mezclaba con la determinación en su corazón. ¿Cómo sería ese cruce de caminos? La respuesta se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo en su vida. Alejandro respiró hondo mientras se acercaba a la tienda, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Su mente bullía con diálogos que había ensayado 1000 veces y aún así sentía que cada palabra podría traicionar su intención, reflejando sus inseguridades en vez de su deseo de ser escuchado. El murmullo de voces en el interior de la tienda se transformaba en un eco de las expectativas familiares que lo habían perseguido durante años. Al cruzar la puerta, el sonido de la campanilla sonó como un presagio. Ante él, su madre estaba ocupada determinando las cantidades de productos en la estantería, mientras que su abuelo estaba al fondo, atendiendo a un cliente. La familiaridad del lugar le proporcionó un pequeño alivio. Sin embargo, cada rostro que miraba le recordaba lo que estaba a punto de desafiar. ¿Cómo les voy a decir que quiero seguir mi camino, el de un luchador, sabiendo que solo ven al hijo de un comerciante?, pensó, cuestionando su valor. Fue en ese momento que su madre levantó la vista, sus ojos se encontraron en un instante fugaz que pareció abarcar todo su historial, agrandando el nudo en el estómago de Alejandro. Se sentía como un niño frente a un examen, inseguro, vulnerable, pero decidido. Alejandro, querido, dijo su madre, acercándose. Siempre tan pensativo. ¿Todo bien? Sí, solo necesito hablar con ustedes, respondió él, sintiendo como cada palabra empezaba a brotar con un impulso propio. En ese instante, su abuelo se unió a ellos, colocando sus manos en la mesa. ¿Sobre qué? Sabes que siempre estamos aquí para ti. El espacio se llenó de un silencio palpable. Alejandro se sintió atrapado. Observó sus manos, ansioso por dejar fluir sus pensamientos. Podía sentir la presión de las expectativas, pero también la chispa de determinación que había cultivado en el dojo. Es hora, se dijo. Quiero participar en el torneo de artes marciales, dijo al fin, su voz sonando más fuerte de lo que había anticipado. Cada palabra que pronunciaba parecía un ladrillo que construía un nuevo camino, uno que debía ampliar.
La reacción fue inmediata, el rostro de su madre se tornó sombrío, mientras que su abuelo frunció el ceño, como si la noticia fuera un ataque directo a años de esfuerzo y sacrificio. Artes marciales, Alejandro, cuestionó su abuelo, desorientado. Tienes responsabilidades en la tienda, esto no es un juego. Lo sé, respondió él, intentando mantener el tono sereno. Pero he estado entrenando y siento que es mi pasión. El dojo es mi hogar, donde puedo ser yo. La mirada de su madre indicaba que las palabras eran un puñal en su corazón. Alejandro había tocado un punto sensible. Las expectativas familiares también eran parte de su identidad, un legado que su madre había supuesto continuaría, y verlo a él elegir lo diferente era como desdibujar su historia. Pero la voz de su madre vaciló. ¿Y si fracasas? ¿Y si dejamos todo por un sueño que puede no realizarse? Al escuchar sus dudas, un torrente de emociones lo invadió. Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra las expectativas externas, sino también contra su propia inseguridad. ¿Y si fallaba? Pero la chispa del dojo había encendido en él una certeza. No se trataba simplemente de ganar un torneo, sino de pelear por su voz y su futuro. Puedo fracasar, sí, respondió, esta vez con firmeza. Pero también puedo tener éxito. Necesito intentarlo, aunque no sea lo que ustedes esperan. La tensión entre él y su familia pesaba sobre el aire. La decisión estaba tomada y aún así, la incertidumbre lo envolvía. ¿Acaso sus palabras serían suficientes para ganar su apoyo? Aún había un camino por recorrer. Alejandro sintió que el momento había llegado para dar un paso adelante, un paso que desataría no solo su destino, sino el de su familia. Con el corazón latiendo a toda prisa, Alejandro se preparó para escuchar la respuesta de sus seres queridos. En ese instante, algo dentro de él comenzó a desatarse, un nuevo fuego. ¿Podría su determinación vencer el peso de las expectativas familiares? La respuesta resonaría en el aire, y el eco de su decisión marcaría el rumbo de su vida. ¿Qué haría él si no solo debía demostrar su valía ante sí mismo, sino también ante su familia? Una pesada pausa envolvió la habitación. Alejandro podía sentir el sudor acumulándose en su frente y el palpitante murmullo de ansiedad en su pecho. La mirada desconcertada de su madre y la intensa de su abuelo lo penetraban como agujas afiladas. Después de un instante que pareció eternidad, su abuelo rompió el silencio. Mira, Alejandro dijo con tono más suave, entiendo que sientes pasión por este deporte, pero tienes que pensar en las repercusiones. Los combates son peligrosos, una carrera así no es fácil. La voz de su abuelo, cargada de preocupación, se mezclaba con el eco de sus propias dudas. Alejandro sintió que cada argumento lanzado contra él era un muro que debía desmantelar con habilidad. Pero, ¿tenía la fortaleza suficiente? Sé que no es fácil, replicó, con la intención de proyectar serenidad. Pero el dojo me ha enseñado más que solo técnicas de combate. He aprendido sobre disciplina, respeto y autoconfianza. Su madre suspendió su mirada entre confusión y desdén, un espacio cargado de decepción que lo asedió. ¿Y, por qué no empleáis esa disciplina aquí, en la tienda?, preguntó. Alejandro sintió que su voz dudaba, como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. Porque esto no me hace feliz, mamá respondió con un tono que ya no buscaba justificación, sino declaración. La sacudida de su propio coraje lo sorprendió. El acto de hablar, de articular su verdadero deseo, se estaba transformando en un motor de cambio. No era solo una esclavitud a las expectativas familiares lo que lo habían mantenido en las sombras, sino su propio miedo a la desacralización de su libertad individual. Alejandro observó el rostro de su madre, donde la lucha interna se dibujaba a través de las líneas de su frente. ¿Estaría considerando que su felicidad pudiera estar por encima del sacrificio familiar? Su abuelo interrumpió los pensamientos que danzaban en su mente. ¿Y si fracasas?, insistió, reforzando el desafío. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus responsabilidades en la tienda por un sueño incierto? No es un sueño incierto. He trabajado duro en el dojo. Estoy comprometido. Las palabras, antes vacilantes, ahora salían con firmeza, impulsadas por una verdad que finalmente había aceptado. El ambiente se sintió más ligero por un momento,
pero inmediatamente volvió la presión de las expectativas. Alejandro sabía que ese momento era crucial. Cada palabra contaba. Lo que quería transmitir era más que una aspiración, era una forma de existir. Esto no solo se trata de artes marciales, continuó, intentando conectar con sus padres. Se trata de encontrar mi camino. No quiero vivir una vida de arrepentimientos. El rostro de su madre se tornó aún más serio, mientras su abuelo se cruzó de brazos, visiblemente dividido. La detención del tiempo, la voluntad de Alejandro por arriesgarse, se sintió casi eléctrica. En su mente había un viaje en curso, una exploración de su identidad que se reconfiguraba con cada palabra. Te respaldaremos, Alejandro, dijo su abuelo, finalmente, aunque su voz temblaba aún, pero no esperes que será fácil. Si decides seguir este camino, debes estar listo para enfrentarte a retos mayores. Alejandro asintió, sintiendo que en ese intercambio había una rendición parcial, un pequeño pueblo que comenzaba a considerar la posibilidad de un nuevo sacrificio no solo por legado, sino por felicidad. Estoy listo, respondió con una seguridad que había anhelado durante mucho tiempo, un nuevo giro en su narrativa personal. Miradas encontradas, un nuevo entendimiento flotando en el aire. Sin embargo, en el fondo todavía se cernía la incertidumbre. Alejandro sabía que cada paso podía conllevar una nueva reacción, un nuevo desencuentro. Había posibilidad de rechazo aún, pero, por primera vez, la posibilidad de la aceptación también brillaba en el horizonte. El viento de la decisión lo empujaba hacia adelante. Había hecho un primer movimiento en esta nueva danza con su familia, pero había muchas más piezas en juego. Dentro de él, una inquietud palpitante lo invitaba a explorar lo que esa noche en el dojo podría revelarle. ¿Podría su entrenamiento liderar hacia no solo su éxito, sino también la reconciliación familiar? En su mente resonaba la pregunta, ¿estaba preparado para la próxima confrontación en el dojo, o era eso solo el comienzo de una lucha mucho mayor? Desde el fondo de su alma, la respuesta se agazapaba, y Alejandro estaba a punto de descubrirla. La noche era densa. Alejandro se dirigió al dojo con pasos decididos, sintiendo el hormigueo de la incertidumbre en su estómago. Cada paso representaba un desafío, no solo hacia el entrenamiento físico, sino hacia la autoexploración y confrontación que había decidido llevar consigo. La atmósfera en el aire era una mezcla de sudor, madera pulida y determinación. Mientras empujaba la puerta, el sonido del mundo exterior se desvaneció, dejando solo el eco de sus propias expectativas. El dojo estaba iluminado tenuemente. Algunos de sus compañeros ya estaban allí, trabajando en técnicas y ensayando movimientos. Los rostros concentrados reflejaban una pasión que Alejandro anhelaba inyectar en su propia práctica. Se unió a ellos, sintiendo el calor de su decisión fluir en cada movimiento. Los golpes al saco, el roce del tatami bajo sus pies, eran recordatorios constantes de que estaba vivo y decidido. Sin embargo, en medio de esa energía pulsante, las sombras de su familia seguían acechando en su mente. La desaprobación de su madre y los consejos cautelosos de su abuelo resonaban en sus pensamientos, como ecos lejanos que a veces amenazaban con desmoronarlo. Tenía que encontrar la manera de silenciar esas dudas. Quizás la clave no estuviera solo en ganar combates, sino en la manera en que se enfrentara a sus propios miedos en el proceso. Durante el entrenamiento, el sensei lo observó con una mirada crítica, como si viera a través de la fachada de seguridad que Alejandro había construido. Después de un par de rondas de sparring, el sensei se acercó y le dijo, Alejandro, veo que estás luchando no solo con tu oponente, sino contigo mismo. Lucha con el corazón y no con la mente. Sus palabras resonaron profundamente. La lucha interna y la necesidad de aprobación podían ser versiones del mismo combate. Se dio cuenta de que no podía permitir que esos pensamientos negativos lo maniatara. Comenzó a enfocar su energía en cada movimiento, canalizando sus miedos en poder y propósito. Se obligó a lanzarse hacia adelante con cada golpe, casi como si estuviera golpeando las dudas arraigadas que lo habían acompañado durante años. Con cada nuevo golpe, sentía que se despojaba de cargas pesadas. La forma en que se movía, el ardor que emanaba de su cuerpo, evolucionaba. Empoderado por ese sentido de liberación personal, su rendimiento mejoró.
La crítica del sentido se convirtió en un susurro motivacional, y las miradas de sus compañeros reflejaban respeto en lugar de juicio. Cuando la sesión terminó, exhausto y sudoroso, Alejandro exploró una revelación. No era solo su técnica lo que necesitaba mejorar, era su percepción de quién era y cómo podía encajar en las expectativas familiares sin dejar de ser fiel a sí mismo. La idea de conflicto familiar se transformó en un desafío que estaba dispuesto a afrontar, no solo en el dojo, sino en la vida misma. Al salir del dojo, respiró profundamente bajo el cielo estrellado. ¿Podría ser el arte marcial el vehículo que llevara el mensaje a su familia? La anticipación se apoderó de él al pensar en la próxima conversación que tendría con ellos. La presión de las expectativas volvería a levantarse, pero tenía armas nuevas, su firmeza, su pasión renovada, y, sobre todo, la autenticidad que había comenzado a destilar en su camino. La noche se sentía como una puerta abierta a múltiples posibilidades. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su próximo combate en el dojo se cernía en su mente, un desafío que tal vez definiera su esencia y sus relaciones con aquellos a quienes más amaba. ¿Estaría Alejandro preparado para enfrentarse a la realidad de la competencia y las expectativas, no solo de sus oponentes, sino también de sí mismo? La pregunta estaba planteada, vibrante y desafiante. Detrás de cada decisión por venir, había un camino por desandar, cada golpe y cada movimiento hacia su verdad lo acercaban un paso más. Alejandro despertó a la mañana siguiente con la mente en ebullición. Las luces que entraban por la ventana parecían reflejar la claridad que comenzaba a tomar forma en su interior. La conversación con su familia no podía esperar más. Al levantarse, el eco de los consejos de su sensei aún resonaba en su mente, guiando su pensamiento hacia una meta clara, ser el mismo, sin filtros ni obstáculos. Decidido a abordar sus dudas, se vistió y se preparó para un día que prometía un nuevo comienzo. Al salir de casa, el aire fresco hizo que su corazón latiera más rápido. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo y que cada decisión lo acercaba más a su verdadero yo. Sin embargo, el pensamiento de enfrentar a su madre y a su abuelo lo llenaba de nerviosismo. ¿Cómo podrían aceitarse las piezas de su vida familiar si él mismo estaba en un estado de transformación tan fluido? Las horas hasta el almuerzo transcurrieron lentas y pesadas. Durante la clase, intentó concentrarse en las lecciones, pero su mente vagaba hacia la conversación que le esperaba. La idea de ser aclamado en su dojo comenzaba a convertirse en algo prioritario, algo que simbolizaba no solo una victoria personal, sino también un puente hacia la aprobación familiar. De manera inexplicable, el arte de luchar se entrelazaba cada vez más con el deseo de ser genuino ante aquellos a quienes amaba. La tarde llegó, y el estómago de Alejandro se retorcía con la ansiedad acumulada. Se sentó a la mesa con su familia, los rostros familiares de su madre y su abuelo se encontraban a su alrededor. Era el momento de revelar un nuevo capítulo, una pieza de su verdad que siempre había estado oculta tras una cortina de miedo. Sin embargo, antes de hablar, sus ojos se posaron en sus manos, las cuales todavía sentían el ardor de las últimas prácticas. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero era un sudor que sabía que debía cruzar las fronteras de su comodidad. Quiero hablar con ustedes sobre mi entrenamiento en el dojo, comenzó, sintiendo cómo sus palabras se arremolinaban en su garganta. Su madre lo miró con una expresión mezcla de preocupación y sorpresa. No puedo seguir ocultando que me importa mucho el arte marcial. Es más que un pasatiempo, es una parte de mí, prosiguió, intentando dar vida a sus emociones. El silencio que siguió era casi ensordecedor. La mirada de su abuelo se endureció momentáneamente, pero Alejandro, alimentado por la fuerza que había encontrado en el dojo, continuó. Cada palabra fue una liberación que sacudía los cimientos de su familia. Quiero competir, demostrarme a mí mismo y a ustedes que puedo hacerlo. Pero también quiero que entiendan que esto es importante para mí, no solo como un luchador, sino como hijo, como nieto. La reacción inicial fue un bloqueo, su madre frunció el ceño y su abuelo cruzó los brazos. Pero, por primera vez, Alejandro no se dejó paralizar por la inseguridad. Presentó sus metas con claridad, habló sobre sus luchas internas y sobre cómo había comenzado a transformar el miedo en poder. Fue un momento revelador para él, no solo por la expresa elocuencia,
sino porque era un primer paso hacia el entendimiento. Sin embargo, el silencio del otro lado le pesaba, el resultado de su valentía aún no estaba claro. El subtótono de preocupación familiar seguía apresando la atmósfera. A medida que la comida avanzaba, su madre finalmente rompió el silencio. No podemos negar que esto es importante para ti, pero nos preocupa. No hubo tiempo para más. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. No bastaba con mencionar su camino, necesitaría demostrar que su elección era legítima y merecedora de respeto. Esa noche, en el dojo, la presión de su primer combate profesional pesaba en su mente. Estaba preparado de una manera, pero su corazón latía por otra. La inquietante pregunta que lo destrozaba ahora era, ¿y si fallaba? ¿Qué pasaría con toda esa verdad recién revelada si no podía seguir adelante? La duda se mezcló con un profundo deseo de superación. Entró al dojo, el aire cargado de expectativa y adrenalina. Su próximo combate no sería solo contra un oponente, sino contra la incertidumbre, y el eco de cada golpe resonaba como un recordatorio de sus elecciones. Su mundo estaba transformándose y, detrás de cada movimiento, había un desafío por resolver. La adrenalina lo invadió, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que esta vez no luchaba solo, luchaba por su voz, por su verdad, por su lugar en su familia. Con cada paso en el tatami, el momento se acercaba, y a medida que se preparaba para entrar en la arena de combate, una pregunta ardía en su interior: ¿sería capaz de derribar no solo a su oponente, sino también las barreras que lo separaban de la aceptación familiar? La confrontación se tornó inminente y peligrosa. El dojo estaba envuelto en una tensión palpable. Alejandro se alineó junto a sus compañeros, nervioso y alerta, sintiendo la energía vibrante que circulaba en el lugar. No era solo una práctica más, era una prueba de fuego. Resonaban en su cabeza fragmentos de conversaciones pasadas, las advertencias de su madre, las expectaciones de su abuelo. Pero, sobre todo, el eco de su propia voz, la que había declarado su compromiso con el arte marcial por primera vez. Las decisiones que había tomado se convirtieron en su manifiesto personal, y ahora debía demostrar que el esfuerzo valía la pena. La confrontación venía más allá de su oponente, era también con sus propios temores, esos que habían asediado su mente desde que decidió dar un paso adelante y ser quien realmente era. La lucha en el tatami representaba el conflicto más grande de su vida. En el fondo, sabía que las palabras no siempre eran suficientes, debía respaldarlas con acción, con resultados tangibles que hablaran más que cualquier discurso. Cuando su nombre fue llamado, un escalofrío le recorrió la espalda. Se vio caminando hacia el centro, los ojos de sus compañeros de dojo fijos en él. El ambiente se volvió denso, y sintió que cada mirada estaba cargada de expectativas. La música de fondo se silenciaba en su mente mientras se enfocaba en el oponente frente a él. Un chico un poco más alto, con un semblante que revelaba determinación, era la encarnación de todo lo que Alejandro había desafiado. La contienda comenzó, y cada movimiento se sintió como un pequeño triunfo o un desafío a su propia integridad. Su cuerpo se movía casi por instinto. Había horas de entreno y sacrificio detrás de cada golpe que lanzaba, pero lo que lo impulsaba más allá de lo físico era la necesidad de confirmar su valor ante sí mismo y su familia. Ya no luchaba por un trofeo, sino por la aceptación de la vida que había elegido. La intensidad del combate aumentaba, y con cada intercambio de golpes, se inició un diálogo interno. Lo que había comenzado como un mero deseo de competir, rápidamente se convirtió en una agresiva afirmación de su identidad. El sudor, las ampollas en las manos, y la pulsación en su pecho se transformaron en un mantra que lo mantenía firme: soy valioso por ser quien soy. En los momentos en que su oponente parecía superior, Alejandro siente gérmenes de duda: ¿y si no era lo suficientemente bueno? Pero entonces recordó las palabras de su sensei: la derrota no empieza en el tatami, sino en la mente. Ese recuerdo le devolvió la calma. Inhaló profundamente, cerró los ojos por un instante, y dejó que todo lo que había aprendido fluyera a través de él. La lucha se tornó danza. Conectó con su esencia, y eso lo hizo imbatible. A medida que el combate llegaba a su clímax, la adrenalina elevó sus sentidos.
Un golpe certero lo sacudió, pero se mantuvo en pie. Escuchó el ruido de sus compañeros gritar su nombre, y su mente se iluminó con la idea de que en ese tatami no solo estaba compitiendo por un lugar, estaba reclamando su verdad. El último intercambio fue brutal. Alejandro canalizó en aquel golpe toda su frustración, su deseo de ser visto, de ser escuchado. Cuando finalmente envió a su oponente al suelo, el dojo estalló en vítores. No solo había ganado la pelea, había vencido a sus propios demonios. Mientras la adrenalina comenzaba a disiparse, se presentó la realidad de su victoria. Las manos temblorosas, el sudor frío, y las miradas de sus compañeros eran un recordatorio de que el camino recién comenzaba. Al mirar hacia el público, la mirada de su madre y su abuelo lo atravesó. Las expresiones en sus rostros mezclaban sorpresa con orgullo, pero en su interior sabía que aún había mucho por resolver, mucho más que demostrar. El combate había sido una victoria, sí, pero no el final de su viaje. Alejandro entendió que las respuestas no se encontraban en las medallas o los aplausos, sino en la aceptación de su propio viaje de transformación. Sin embargo, la historia estaba lejos de haber terminado. La seriedad del próximo paso lo aguardaba. ¿Podría mantener esta conexión y enfrentarse a la verdad de sus decisiones pasadas, de los temores que aún lo acechaban? Con el corazón palpitante de emoción y una nueva determinación en sus venas, Alejandro se preparó para enfrentarse a lo desconocido. El siguiente reto no sería físico, sino emocional, y ya podía sentir la pulsación de lo que estaba por venir. La vida dentro y fuera del dojo le había enseñado una cosa: cada victoria, cada desafío tiene el potencial de abrir puertas que deben ser cruzadas. ¿Estaría listo para confrontar a su familia de nuevo y desentrañar las incógnitas que quedaban por resolver? La luz del dojo iluminaba sus pensamientos, cada rincón parecía resonar con ecos de su victoria mientras Alejandro se alejaba del tatami. Sin embargo, el alarde de júbilo se desvanecía dejando espacio para una inquietud profunda. ¿Cómo podía sentirse triunfante y, a la vez, con un vacío aplastante en el pecho? El brillo de los aplausos se convertía en un eco lejano, y las mismas miradas que antes lo llenaban de orgullo ahora se transformaban en espejos que lo confrontaban con su realidad. Mientras caminaba hacia la salida, la imagen de su madre y su abuelo seguía grabada en su mente, pero esta vez les veía a través del prisma de sus expectativas y de sus propias inseguridades. Había ganado el combate, sí, pero, a la vez, había perdido la sensación de claridad que había sentido tan intensamente en el tatami. La euforia por su triunfo comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un ciclo de incertidumbre. Una semana después, sentado en el sofá de su hogar, Alejandro reflexionaba sobre lo que había logrado y lo que aún debía enfrentar. La victoria lo había empoderado, pero también le había proporcionado un nuevo conjunto de dudas. Había escalado un peldaño, sí, pero el siguiente parecía volverse cada vez más escarpado. Su mente divagaba entre el deseo de agradar a su familia y la necesidad de ser fiel a sí mismo. La conversación que había dejado pendiente tras su triunfo empezaba a cobrar forma, la decisión de hablar con ellos sobre su camino y cómo había cambiado esa visión que hasta ahora tenía de él. En esos momentos de introspección, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. La ausencia de sus padres, que estaban ocupados en sus rutinas diarias, pesaba como un manto. Alejandro sabía que enfrentarse a sus expectativas no sería fácil. ¿Y si no podían entender el nuevo Alejandro que había surgido? ¿Y si lo veían como un error en lugar de una evolución? La desesperación lo llevó a encerrar sus emociones en un rincón oscuro de su mente, pero ese rincón se empezaba a colmar de resentimientos, quejidos y deseos reprimidos. Una tarde, mientras su mente giraba en círculos, decidió salir a caminar. La chispa de la naturaleza y el aire libre solían aclarar sus pensamientos. En el parque cercano, se sentó en una banca y observó a los demás. Madres conversando, amigos riendo, y parejas paseando entrelazadas. Todo parecía tan ajeno a su tormenta interna. Fue en ese instante que recordó su primer día en el dojo, la forma en que el sudor caía de su frente, las dudas disipándose en cada entrenamiento, y la forma en que comenzaba a encontrar su voz. Sin embargo, regresando a casa, se encontró con el dilema: ¿por qué luchar por ellos y no por mí mismo?
La necesidad de aclarar sus sentimientos se tornó apremiante, ya no podía seguir dilatando la conversación. Durante la cena, sus manos temblaban levemente, incrustando su deseo de que las palabras fluyeran con valentía. A medida que los cubiertos desaparecían en los platos, miró a su madre y a su abuelo y tomó una decisión. Necesito hablar con ustedes sobre lo que he estado sintiendo, empezó con la voz firme, pero el corazón acelerado. Fue un pequeño paso, pero en su interior esa decisión sentía que representaba una gran victoria. La conexión que anhelaba con ellos podía ser posible, pero necesitaba abrir esa puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Sin embargo, en ese instante, un cambio brusco en la dinámica del hogar hizo eco. Alguien llamó a la puerta, interrumpiendo el flujo de su valentía. La incertidumbre se cernió sobre él otra vez. ¿Quién podría ser y qué significaría este nuevo desembarco en su hogar? La ansiedad ascendía, un nuevo desafío se cernía ante él. ¿Podría continuar el diálogo que apenas comenzaba, o se vería arrastrado nuevamente hacia los laberintos de sus dudas? Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado, una señal de que su viaje emocional estaba apenas en su despertar. Cada decisión tendría su peso, y ahora lo más importante era enfrentarlo. Inesperado. El sonido del timbre resonó en la casa, cortando el hilo de su resolución. Alejandro, con el corazón golpeando en su pecho, reconoció que el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo estaba a punto de volverse aún más complejo. Con un último respiro, se levantó de la mesa, consciente de que cada paso lo llevaba más cerca de una confrontación que había hecho esfuerzos por evitar. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar pero inesperada. Era su antiguo entrenador del dojo, un hombre alto y delgado, con una barba canosa que contrastaba con su porte enérgico. Alejandro, necesitaba hablar contigo, dijo, y al instante, aquella súbita llegada intensificó la mezcla de sentimientos en el joven, la alegría de un mentor que lo había guiado y la inquietud de un nuevo reto que aparecía en su vida. ¿Qué sucede, maestro?, preguntó Alejandro, tratando de ocultar su nerviosismo. El hombre entró a la casa, su mirada penetrante observó cada rincón, como si estuviera evaluando su evolución desde que se había ido. Noté algo en ti durante la última competencia. No solo ganaste, sino que también hay un fuego en tus ojos. Sin embargo, parece que no estás seguro de qué hacer con esa pasión, continuó su entrenador con voz grave. Cada palabra de su mentor fue como un alias para las confusiones que Alejandro había estado guardando. Todos sus esfuerzos por agradar, por ser el hijo perfecto, parecían desvanecerse ante este nuevo desafío. Era la oportunidad perfecta para poner en palabras las inquietudes que lo atormentaban. No sé si estoy en la dirección correcta, confesó, sintiendo un nudo en la garganta. Mi familia tiene expectativas y me siento perdido entre lo que ellos quieren y lo que realmente deseo. Su entrenador lo miró con atención y dijo, la lucha no solo es dentro del tatami. La verdadera batalla es conocerte a ti mismo y ser fiel a tus deseos, incluso si eso significa enfrentar a aquellos que amas. Las palabras le calaban, allí, en la sala familiar que alguna vez le había parecido un refugio. Era un principio crucial, su lucha era menos acerca de piruetas en la arena y más sobre el descubrimiento de su esencia. La conversación fluyó, las tensiones se disiparon y Alejandro se sintió cada vez más motivado. Sin embargo, al mismo tiempo, en su interior surgía una voz que cuestionaba si realmente estaba listo para enfrentar sus emociones y la reacción de su familia. Cuando su entrenador finalmente se despidió, Alejandro se quedó con una nueva carga, el deseo de arriesgarse, de tomar decisiones firmes que lo acercaran hacia un camino auténtico. Aquella conversación había abierto una puerta. Pero, como un juego de ajedrez sin fin, cada movimiento que hacía lo acercaba más a una convergencia inminente. De repente, su teléfono vibró con la notificación de un mensaje. Era un recordatorio de la reunión familiar programada para esa semana. Las palabras de su entrenador resonaban en su mente, ¿estás listo para ser sincero? Aquella pregunta lo persiguió, replicando en sus pensamientos, y Alejandro sintió que el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. ¿Podría finalmente dar el paso decisivo y mostrarse como realmente era?
con la angustia y la adrenalina en su interior, comprendió que el verdadero desafío sería enfrentar no solo a su familia, sino también la versión de sí mismo que había mantenido oculta por demasiados años. ¿Estaba listo para afrontar esa exposición? Su vida dependía de ello, y se hacía evidente que el cambio estaba a las puertas, no solo de su hogar, sino de su ser. Las respuestas que tanto buscaba estaban más cerca de lo que pensaba, pero el camino se complicaría en cada conversación. La tensión crecía, el tablero de su vida estaba en juego. Alejandro se despertó esa mañana sintiendo el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación desordenada, un reflejo del torbellino emocional que lo envolvía. Había pasado demasiados días anhelando cambiar su historia, y ahora llegaba el momento de confrontar a su familia y a sí mismo. La oportunidad de hablar sobre su pasión por las artes marciales no podría postergarse más. Cada paso hacia la sala se sentía como un enfrentamiento, una lucha en el tatami de su hogar. Su madre y su abuelo habían estado allí, y él sabía que sus expectativas pesaban sobre su corazón como una losa. Al llegar a la mesa del comedor, su madre apagaba con esmero los platos, su abuelo leía el periódico. Un manto de normalidad cubría el aire, pero en su interior, la tormenta estaba lejos de calmarse. Decidido, Alejandro respiró hondo y se sentó. La mirada de su madre se levantó y se encontró con la suya. Sin saber cómo iniciar, dejó que las palabras fluyeran sin filtros. Necesito hablar con ustedes sobre el torneo. Sobre mi viaje en el dojo, comenzó, sintiendo que, al civilizar esos impulsos, estaba desafiando no solo a sus cuidadores, sino a su propia narrativa. La reacción fue inmediata. Su madre frunció el ceño y su abuelo se endureció. Había anticipado sus inseguridades, pero ahora las emociones estaban a flor de piel, como un campo minado listo para estallar. ¿Por qué insistes en esta locura, Alejandro? ¿No ves que tu futuro depende de este negocio? Cuestionó su madre, la preocupación reflejada en su rostro. Entiendo tu preocupación, mamá, respondió él con voz más firme de lo que creía posible. Pero el dojo es mi hogar. Allí he encontrado propósito y pasión, no solo una carrera, sino mi identidad. La declaración resonó con la fuerza de una verdad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Su abuelo, con su mirada entrecerrada, cruzó los brazos con evidente preocupación. Alejandro, te enseñamos el valor del trabajo duro. No está bien abandonar nuestras responsabilidades por un capricho, dijo, con el eco de toda una vida cargando sus palabras. Las dudas comenzaron a tambalear en su mente, pero en ese instante, recordó el combate en el tatami, la necesidad de ser valiente frente al adversario. No es un capricho, abuelo, replicó. La lucha no es solo en el ring, es luchar por mi vida, por mi voz. No puedo seguir cargando con una historia que no es mía. Necesito que me apoyen. El silencio pesado que siguió era como una batalla sin fin. Alejandro sabía que no solo luchaba por ser aceptado, luchaba por el respeto de sus propios deseos. Entonces, su mente encontró claridad, una chispa que lo impulsó. Vi el brillo de sus ojos cuando se trataba de artes marciales, abuelos. Sé que ustedes me apoyan, solo que no lo han reconocido, interrumpió su madre en un instante de revelación. El ambiente en la sala se sintió un poco más ligero, el diálogo comenzaba a crear un puente en vez de un abismo. Mas fue su abuelo quien finalmente rompió el silencio. Si decides dar pasos hacia esto, debes estar preparado, Alejandro, dijo con voz profunda, pero con un matiz de aceptación. El camino será difícil, lleno de momentos de duda. Pero, si esa es la vida que eliges, es tu decisión. Alejandro sintió que el peso de su corazón se aligeraba ante esas palabras, sintiendo un nuevo sentido de pertenencia. Estoy listo para enfrentar el camino, abuelo. Estoy listo para demostrar no solo que puedo ganar combates, sino también que puedo ser un hijo y un nieto que toma el control de su vida. Las palabras resonaron con una energía renovada. Alejandro había encontrado no solo su voz, sino la determinación de ser auténtico. El viento de cambio se sentía a su alrededor. Ya no estaba solo. Había compartido su verdad, y aunque el camino sería arduo, ahora sabía que contaba con el apoyo de su familia.
Las expectativas se entrelazaban con sus deseos, y en ese nuevo entendimiento encontró el fuego que había anhelado. Mientras el día avanzaba, Alejandro se sintió como un nuevo guerrero. La conversación había marcado un antes y un después, la aceptación de sí mismo y de su familia era un triunfo en sí mismo. Esa noche, al regresar al dojo, su corazón latía con fuerza. Las luces reflejadas en el tatami eran testigos de una transformación profunda. A partir de ahora, cada golpe que lanzara no solo significaría la lucha contra un oponente, sino un paso firme hacia su verdad. Estaba decidido a seguir su camino, no solo en el deporte, sino en la vida. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la victoria más grande no estaba en medallas ni trofeos menores, era la conquista de su libertad de ser él mismo. La confianza que había ganado lo empujaría a enfrentarse no solo a sus rivales en el ring, sino también a los desafíos de su vida. El sudor que caía de su frente mientras se entrenaba era un testimonio de lucha, de crecimiento y del amor que lo rodeaba. Alejandro había transformado su vida. Ya no había espacio para la duda, solo un camino lleno de posibilidades. Salió del dojo, sintiendo que no solo era un luchador en artes marciales, sino un guerrero en su propia vida, firme en sus decisiones y listo para conquistar todo lo que estuviese por venir. Las luces del dojo titilaban a su espalda, pero su espíritu brillaba con mayor intensidad. Había alcanzado un nuevo nivel de realización personal. Con la mirada puesta hacia adelante y la voz de su familia reafirmándole, no había nada que pudiera detenerlo. Ahora, frente a un futuro brillante y lleno de expectativas, se sintió pleno. Alejandro había conquistado su miedo, y al mismo tiempo, había forjado los lazos que le permitirían seguir adelante con confianza. Finalmente, se dio cuenta de que la verdadera victoria se había conquistado en el dialogar, en abrir el corazón, y en ser genuino ante quienes más amaba. Esa era su mayor lucha, y hasta ahora, la gran ganadora en su vida. Y así, entre las sombras de los desafíos, Alejandro se convirtió en el guerrero que había soñado ser, no solo en el tatami, sino en cada rincón de su vida. No esperen ni un segundo más para compartir este inspirador viaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta emocionante historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse futuras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este notable desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo.